Buenas noches, licenciada Nilda. Le voy a presentar mi proceso de atención de enfermería en paciente con enfermedad renal crónica. Empezamos con la fase de valoración, que es nuestra elección del caso. Presentamos a un paciente adulto mayor de 74 años de edad, sexo masculino, que ingresa al servicio de emergencia del Hospital Honorio Delgado Espinosa, acompañado por familiar, presentando dificultad respiratoria progresiva y tos con secreciones. Familiar refiere que el paciente presenta súbitamente dificultad para respirar a leves esfuerzos. Al ingreso al servicio de emergencia se encuentra en regular estado general, consciente y orientado en tiempo, espacio y persona, pero con facie de cansancio y evidente dificultad respiratoria. Actualmente, el paciente permanece hospitalizado desde hace casi un mes en el servicio de medicina varones debido a múltiples complicaciones relacionadas con su cuadro respiratorio y enfermedad renal crónica avanzada en estadio 5. Como segundo punto tenemos la recolección de datos, que vendrían a ser datos subjetivos. Aquí podemos tener paciente adulto de sexo masculino con 74 años de edad. Familia refiere que el paciente presenta súbitamente dificultad para respirar a leves esfuerzos, presenta tos con flema en múltiples oportunidades y también presenta disnea a leves esfuerzos últimamente y también presenta mareos, edemas de hormigueo en miembros superiores e inferiores. Y como datos objetivos que observamos, podemos tener al paciente adulto mayor con 74 años de edad, hospitalizado desde hace casi un mes, presenta una patología que es enfermedad renal crónica en estadio 5, también hipertensión arterial, anuria hace 3 años, actualmente realiza sus hemodiálisis, sus sesiones de hemodiálisis los días martes, jueves y sábados. Se evidencia edemas en miembros superiores e inferiores. Además presenta tos con flema en varias ocasiones. Y también podemos tener sus signos vitales, que son presión arterial 160/80, frecuencia cardíaca 86 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 20 latidos por minuto, en temperatura 36,9 grados centígrados y saturación de oxígeno, que es 91%. Después seguimos con datos de filiación o documentales, que es el sexo masculino, etapa de vida adulto, edad cronológica 74 años, lugar de nacimiento es de Chumbivilcas, Cusco, su fecha de nacimiento es el 2 de abril del 1952, grado de instrucción primaria incompleta, en ocupación es en casa, estado civil casado, número de hijos 2 y pertenece a la religión católica. Datos de hospitalización podemos tener en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa, servicio de medicina varones, número de historia clínica que es el 24 79 61 24, 42. Por motivo de ingreso, paciente con antecedente de enfermedad renal crónica, estadio 5, hace más o menos 2 años, realiza sus sesiones de hemodiálisis en Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa, los días martes, jueves y sábado. Paciente ingresa por emergencia hace más o menos un mes por cuadros respiratorios relacionados. En antecedentes patológicos personales encontramos hipertensión arterial, infecciones respiratorias agudas, COVID-19 y cirugías no tiene, alergias tampoco. Después tenemos el diagnóstico médico, que es enfermedad renal crónica en estadio 5, sin accesos vasculares, síndrome edematoso, síndrome confusional, hiperplasia benigna de próstata por antecedente, hipertensión arterial mal controlada, neumonía adquirida en la comunidad y celulitis.
El tratamiento médico que se le ha estado dando es la tiamina en 100 mg por vía oral cada 24 horas, el ácido fólico 0,5 mg por vía oral cada 24 horas, la metroclopramida de 10 mg por vía endovenosa cada 8 horas, el omeprazol en 40 mg por vía oral cada 24 horas y la eritropoyetina en 2000 por vía intravenosa, lactulosa en 30 ml por vía oral cada 8 horas, furosemida 20 mg por vía endovenosa cada 6 horas y el hierro sacarato 100 mg por vía endovenosa cada 24 horas. Aquí ya empezamos con nuestro primer diagnóstico. Que empezamos por dato a confrontar. Tenemos datos subjetivos, paciente refiere a aumento de volumen en extremidades. Y como datos objetivos, la evidencia por edemas en miembros inferiores, superiores y síndrome edematoso y por su enfermedad renal crónica en estadio 5. En interrelación, patrón dominio que se saca del NANDA en el diagnóstico 00026, que es el volumen de líquidos excesivo. Está en el dominio 2 de nutrición, clase 5, hidratación, y es un diagnóstico real. En confrontación teórica tenemos de concepto el volumen de líquidos excesivo es el aumento de la retención de líquidos isotónicos. Este diagnóstico se presenta cuando existe compromiso de los mecanismos reguladores encargados del equilibrio hídrico, como ocurre en pacientes con insuficiencia renal crónica. En este caso, la enfermedad renal crónica en estadio 5 ocasiona disminución de la capacidad renal para eliminar líquidos y sodio, generando acumulación de líquidos en el espacio intersticial y vascular. Esto se evidencia mediante edema generalizado, disminución de la saturación de oxígeno y alteraciones respiratorias. La presencia de síndrome edematoso más edema indican retención hídrica importante que puede comprometer el estado cardiovascular y respiratorio del paciente. En análisis e interpretación tenemos el paciente presenta retención anormal de líquidos secundaria al deterioro severo de la función renal. La acumulación hídrica se manifiesta mediante edema en extremidades. La enfermedad renal crónica en estadio 5 altera los mecanismos de regulación y excreción de líquidos, favoreciendo el exceso de volumen hídrico. Esta condición incrementa el riesgo de complicaciones cardiovasculares y respiratorias, por lo que requiere vigilancia continua, control estricto del balance hídrico y manejo oportuno para evitar mayor deterioro del estado general del paciente. Como segunda parte de nuestro primer diagnóstico tenemos la organización de datos, que vendría a ser el dominio 2 en nutrición, clase 5 hidratación. La etiqueta es el 00026, que es volumen de líquidos excesivo. Características definitorias en la persona se puede evidenciar por aumento de volumen en extremidades y su factor relacionado sería el edema en miembros inferiores y superiores. Características definitorias en NANDA es edemas en miembros inferiores y superiores, y factor relacionado en NANDA vendría a ser la ingesta excesiva de sodio. Formulación de diagnóstico de enfermería. La etiqueta 00026, volumen de líquidos excesivo relacionado con ingesta excesiva de sodio, evidenciado por edema en miembros inferiores y superiores. Priorizando el diagnóstico enfermero vendría a ser el mismo, que es 00026, volumen de líquidos excesivo relacionado con ingesta excesiva de sodio, evidenciado por edema en miembros inferiores y superiores. Después tenemos la fase de planificación y ejecución. Nuestro diagnóstico, después en objetivo tenemos paciente disminuirá el exceso de volumen de líquidos y el edema mediante el control estricto de ingresos y egresos durante su estancia hospitalaria. Criterios de resultados NOC.
En el NOC, según el código 0601, equilibrio hídrico, dominio 2, salud fisiológica, y que se encuentra en la clase G, líquidos y electrolíticos, en la página 468. Definición: equilibrio de agua en los compartimentos intracelulares y extracelulares del organismo. En escala de medición tenemos grave hasta no comprometido, valor actual 1 y puntuación diana se encuentra en 4. En intervenciones o actividades NIC tenemos dominio 2, fisiológico complejo, clase G, manejo de los electrolitos y ácido base. En el NIC tenemos en el código de 4120, manejo de líquidos en la página 330. Como primer punto tenemos tratar la causa subyacente del desequilibrio hídrico siempre que sea posible. Como segundo punto tenemos monitorizar los signos vitales y el estado hemodinámico. Tercer punto, monitorizar el peso. Como cuarto punto, monitorizar el estado nutricional. Ahora, su fundamento científico del primero es el monitoreo continuo de los signos vitales y del estado hemodinámico. Permite detectar tempranamente alteraciones asociadas a la sobrecarga de líquidos como hipertensión, taquicardia o dificultad respiratoria, favoreciendo una intervención oportuna y evitando complicaciones cardiovasculares. En segundo punto tenemos el control estricto del balance hídrico mediante el registro de ingresos y egresos. Ayuda a valorar la retención o eliminación de líquidos, permitiendo evaluar la eficacia del tratamiento instaurado y prevenir desequilibrios hidroeléctricos. Como tercero tenemos que es la valoración periódica de edema y peso corporal constituye un indicador confiable del exceso de volumen de líquidos, ya que pequeñas variaciones reflejan cambios. Después tenemos la fase de evaluación, la confrontación de resultados, que vendría a ser el diagnóstico de enfermería, nuestro primer diagnóstico, que es volumen de líquidos excesivos, resultados no esperados, equilibrio hídrico y resultado no logrado. Paciente disminuirá el exceso de volumen de líquidos y el edema mediante el control estricto de ingresos y egresos durante su estancia hospitalaria y en cumplimiento de metas si cumplió. Después tenemos nuestro confrontación de resultados. Nuestro segundo diagnóstico, que vendría a ser datos a confrontar, datos subjetivos. El paciente refiere presentar súbitamente dificultad para respirar a leves esfuerzos, manifiesta tener tos con flema en múltiples oportunidades. Como datos subjetivos tenemos saturación de oxígeno 91%, que quiere decir hipoxemia leve, frecuencia respiratoria de 20 latidos por minuto y cansancio y evidente dificultad para respirar. En interrelación patrón-dominio tenemos el diagnóstico 00030, deterioro del intercambio gaseoso. Se encuentra en el dominio 3 y indica eliminación e intercambio. También en la clase 4, y eso quiere decir función respiratoria y es un diagnóstico real. Como confrontación científica tenemos el deterioro del intercambio gaseoso, se refiere como el exceso o déficit en la oxigenación y eliminación de dióxido de carbono en la membrana alveolo capilar. En estadios avanzados de insuficiencia renal, como en este caso es estadio 5, la incapacidad de los riñones para filtrar líquidos produce una sobrecarga hídrica que a menudo deriva la congestión pulmonar, dificultando la difusión de gases a través de la membrana respiratoria. El análisis e interpretación tenemos paciente adulto mayor de 74 años que ingresa con sintomatología respiratoria aguda caracterizada por disnea y saturación de oxígeno del 91%. Estos hallazgos indican que la oxigenación
arterial es insuficiente. Después, la interpretación clínica sugiere que su patología se base a enfermedad renal crónica estadio 5. Está generando una retención de líquidos mediante eh, evidenciado por los edemas, lo cual compromete a la unidad alveolo-capilar. Esto resulta de un deterioro del intercambio gaseoso real manifestado por la hipoxemia y la dificultad respiratoria evidente durante la valoración física. Como segundo punto tenemos la organización de nuestros datos, que es de nuestro segundo diagnóstico. Se encuentra en el dominio 3, que quiere decir eliminación e intercambio. Clase 4, función respiratoria. Y la etiqueta es 00030, deterioro del intercambio gaseoso. En características definitorias en la persona podemos encontrar dificultad para respirar, y factor relacionado de la persona es la saturación de oxígeno al 91%, que quiere decir hipoxemia. En características definitorias del NANDA tenemos alteración del ritmo respiratorio y factor relacionado con NANDA es patrón respiratorio ineficaz. Después tenemos la priorización de los diagnósticos enfermeros, deterioro del intercambio gaseoso relacionado con cambios en la membrana alveolo-capilar, evidenciado por dificultad para respirar y saturación de oxígeno del 91%, hipoxemia. Después tenemos el objetivo, que es, según nuestro diagnóstico, es que el paciente mejorará el intercambio gaseoso progresivamente, evidenciado por el aumento de la saturación de oxígeno y la disminución de la dificultad respiratoria con los cuidados de enfermería. En criterios de resultados no encontramos el código 0402, que quiere decir función respiratoria, intercambio gaseoso. Dominio 2, salud fisiológica. En clase E, cardiopulmonar, definición, intercambio alveolar de dióxido de carbono y oxígeno para mantener concentraciones adecuadas de gases sanguíneos. En escala de medición grave hasta no comprometido, el valor actual es de 1 y su puntuación diana es de 5. En intercambios o actividades NIC tenemos dominio 1, fisiológico complejo, que es de la clase Q, o manejo respiratorio. En el NIC se encuentra en el código 3320, que es la oxigenoterapia, y la monitorización respiratoria. Como primer punto tenemos verificar la prescripción de oxigenoterapia antes de administrarla según esté indicado. Como segundo punto tenemos colocar en una posición que permita una respiración óptima. Como tercer punto tenemos monitorizar las secreciones respiratorias del paciente. Como cuarto punto tenemos monitorizar si se producen respiraciones ruidosas como estridos o ronquidos. Y en fundamento científico tenemos la verificación de la prescripción médica, garantiza la administración segura y correcta del oxígeno, evitando complicaciones derivadas de una dosis inadecuada y favoreciendo una adecuada oxigenación tisular. Como segundo punto tenemos la posición semi-Fowler o Fowler. Favorece la expansión pulmonar, disminuye la presión sobre el diafragma y mejora la ventilación alveolar, y también facilitando el intercambio gaseoso. Como tercer punto tenemos la vigilancia de las secreciones, permite identificar cambios en cantidad, color y consistencia, contribuyendo a detectar infecciones o acumulación de secreciones que dificulten la permeabilidad de las vías respiratorias. Como cuarto punto tenemos la presencia de ruidos respiratorios anormales puede indicar obstrucción parcial de las vías aéreas o acumulación de secreciones, permitiendo intervenir oportunamente para prevenir complicaciones respiratorias. Después tenemos la confrontación de resultados, que vendría a ser el mismo diagnóstico,
que es deterioro del intercambio gaseoso en resultados no que esperado. Función respiratoria, intercambio gaseoso. Resultado no logrado, el paciente mejorará el intercambio gaseoso progresivamente, evidenciado por el aumento de la saturación y de saturación de oxígeno y la disminución de la dificultad para respirar con los cuidados de enfermería. Cumplimiento de meta, que vendría a ser se cumplió. Después seguimos con nuestro primer SOAPIE, que va relacionado con nuestro primer diagnóstico. Tenemos datos subjetivos. Paciente manifiesta sensación de pesadez y cansancio corporal. Después en no tenemos edema en miembros superiores e inferiores. Enfermedad renal crónica en estadio 5. Y en A tenemos nuestro diagnóstico, que es el 0,026, volumen de líquidos excesivo, ingesta excesiva de sodio, evidenciado por edema. Y en P tenemos disminuir la retención de líquidos. Y en I, control de ingesta y eliminación de líquidos. Después, monitorización del edema y también el control de peso diario. Eso es importante para realizar el balance hídrico. Y la vigilancia de signos vitales. En E encontramos paciente presenta disminución del edema. Después, nuestro segundo SOAPIE es paciente manifiesta sensación de falta de aire y cansancio. En O tenemos paciente adulto mayor de 74 años, saturación de oxígeno 91 y tos con secreciones. Nuestro diagnóstico es el mismo, que se refiere al segundo diagnóstico, dice deterioro del intercambio gaseoso. En P es mejorar el intercambio gaseoso del paciente, evidenciado por aumento de saturación de oxígeno y disminución de la disnea. Monitorización de saturación de oxígeno, administración de oxigenoterapia según indicación médica y colocación en posición semifaula. En el paciente mantiene mejor tolerancia respiratoria y ligera. Y paciente mantiene mejor tolerancia respiratoria y ligera, mejoría de la saturación de oxígeno después de las intervenciones de enfermería. Y eso sería todo.